Un lindo ya y hermoso y bendito sábado que tenemos. En esta hora estamos entrando a lo que es la introducción de esta ya tercera lección de este segundo trimestre de este año 2024. Y hoy el título en verdad que es lindo. Lindo en el aspecto en cómo vemos su desarrollo durante la semana. La luz brilla en la oscuridad. Y esto es lo que vamos a ir viendo día con día. Cómo esa luz que vino, iluminó, le dio claridad a ese mensaje celestial. Y en esta semana vamos a poder ir viendo en realidad aún lo que consta y lo que debe de ser en la vida de cada uno de aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y hoy, para compartir esta hermosa lección, ya la tercera lección, hoy tengo aquí de compañero y apoyo a nuestro pastor, el pastor Palomino. Disculpe, pastor. ¿Quiere saludar a la audiencia, pastor? Bueno, un cordial saludo para todos. Realmente me alegra mucho poder estar de nuevo aquí en la Escuela Sabática. Pastor Romero, muchas gracias por su invitación. Gracias a usted, pastor, por su aceptación. Y pastor, ¿qué le parece si vamos a la oración? Claro que sí. Vamos a invitarles como siempre. Okay. Amén. Oremos. Tranquilo, pastor. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, queremos en este momento encomendarnos a ti de todo corazón para poder hacer este repaso de la lección de Escuela Sabática. Hoy estamos empezando una nueva semana muy importante. Mañana comienza la nueva semana y te quiero pedir, Padre, que al estudiar este tema tan importante basado en el conflicto de los siglos, podamos nosotros ver la trascendencia, la profundidad y lo que esto significa para nosotros y para el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, úsanos para tu gloria y abre el entendimiento de todos aquellos que estén mirando este programa, para que puedan estar acordes, Señor, con tu palabra, con tu voluntad y con lo que tú, Señor, has revelado por medio de tus siervos los profetas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues como siempre, tome su lapicero, su hojita y ponga estas citas y recuerde, cada cita que le dé, lea todo el capítulo que le mencione del libro que le esté yo aún mencionando. Por decir, este libro de Juan, el capítulo 8, el versículo central para la meditación de esta semana va a ser el versículo 44, donde Jesús habló fuerte a aquellos judíos cuando les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Vaya que son fuertes palabras, pero hay que ver en su contexto, hay que ver por qué lo dijo, a quién se lo dijo y poder entablar en realidad el estudio de ese hermoso día. ¿Por qué expresiones como esas? Así también vamos a ver el libro de Proverbios, el capítulo 23. Y el versículo central es el versículo también 23, donde en realidad vemos un consejo de cuando se compre la verdad, no venderla, y aún la sabiduría y la enseñanza, así como la inteligencia. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir cuando el proverbista habla de cuando se compre la verdad? No vender lo que lleva consigo a toda esta verdad, como es la sabiduría, como es la enseñanza y así la inteligencia. Así también vamos a ver el libro de Hechos, Hechos capítulo 20. Estos versículos centrales, que es el 27 al 32, nos habla el apóstol Pablo cuando da una exhortación a los ancianos de la iglesia de Mileto. Tal parece que algo estaba pasando, algo estaba sucediendo. Y ahora Pablo tiene que ir, exhortarlos para que en realidad se pueda dar lo que
Cristo había dado. Así también en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y los versículos centrales es del 7 al 12, donde vemos nosotros cómo Pablo habla, cómo se iba a revelar en realidad el destino aún y la obra de este apóstata, de este hombre que hoy en día pues ya entendemos un poco más de esta apostasía que tiene que venir. Así también vamos a ver, nos ponen el Salmo 119, 105 y aún nos dan el versículo 116, versículo 130, 133 y 160, donde no podemos decir más que en la verdad, que la luz de toda esta verdad en el tiempo que estuvo Cristo era la misma palabra. Y es así que esa luz hoy en día es la palabra, la Biblia. Esa es la luz, el mapa, siempre digo yo, el que nos va a llevar al destino que realmente hemos deseado un día llegar. Y así también el libro de Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 25, que es el versículo central, en el cual nos habla el apóstol sobre esos caminos, y que muchas veces el hombre piensa que es el camino recto que tenemos que seguir, pero que nos va a llevar en su momento, si no seguimos los caminos del Señor, a la muerte. Así es de que veamos esta semana, aún con el libro y el último libro que nos da este estudio, es 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6, que son los centrales, donde nos habla de una fortaleza, de una resistencia, aún dándonos una evidencia de esa gracia que tuvo Cristo para fundirla en aquellos sus seguidores. Así es de que el versículo central que tenemos para esta semana, el que va en el centro y en ese podemos destruir todo, se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 12, el versículo 35, como ustedes ahí lo pueden ver en pantalla. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Vean, andad entre tanto que tenéis luz. ¡Wow! Interesante poder redactar estas hermosas palabras para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Interesante. Cuando te metes a profundidad a analizar cada palabra de aquel apóstol, del mismo Señor Jesús, de aquel profeta, empieza uno a sentir, ¿verdad?, la necesidad de conocer más, de buscar más, de indagar más. Por eso, mi hermano, no te pierdas ningún estudio. Esto apenas es la introducción, y en este momento le voy a pasar el micrófono aquí al pastor para que él ahora nos hable un poquito más y nos dé un poco más de profundidad. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, hay algo que nos comenta la lección del día de hoy que es bien interesante, y quiero invitarlos a que busquen conmigo en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer el versículo 9. Y esto introduce justamente el tema de esta semana, que es, como ustedes lo saben, todo el trimestre vamos a estar hablando acerca del gran conflicto. Y está basado en el conflicto de los siglos, pastor, precisamente, sí. El gran conflicto. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 12 nos está diciendo algo interesante en el versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí al diablo se le llama de dos maneras. A Satanás se le llama el dragón, y también se le llama la serpiente antigua. De acuerdo a lo que estudiamos en este día de la lección, vemos que dragón se le llama porque quiere destruir al pueblo de Dios. El dragón en Apocalipsis 2 está persiguiendo a la mujer. Y también la serpiente antigua, que es algo que deriva del mismo Edén. Ustedes recordarán que Satanás tomó un animalito
que era el más hermoso del Edén, se disfrazó a través de él, la serpiente, que en aquel entonces tenía alas y era muy especial, y justamente eso lo utilizó para poder engañar. O sea que la serpiente, lejos de ser un símbolo en este caso de algo repulsivo, era un disfraz utilizado por el diablo para hacer su plan con Adán y Eva y llevarlos a la rebelión. Ahora, el diablo se ha valido de astutas mentiras durante mucho tiempo para engañar a los hijos de Dios. Él ha tratado y ha introducido en el cristianismo a través de los años doctrinas, ideas. Ha creado en el corazón de los hombres dudas en relación con la palabra de Dios. Al principio no era así. Al principio de la historia cristiana, ustedes pueden leerlo allí en el capítulo 3 del conflicto de los siglos. Los hijos de Dios estaban unánimes en la verdad, estaban felices de seguir al Señor y creían en la palabra de Dios como fundamento firme. Pero cuando ellos estaban creyendo así, Satanás trató de desanimarlos por medio de la persecución. Y por medio de los emperadores romanos, en aquel entonces lanzaban a los cristianos al circo romano, hacían que fueran devorados por leones, y todo porque ellos se resistían a adorar al emperador como Dios. Entonces ellos, por su fe en el Señor, aunque no le faltaban el respeto al gobernante o a los gobernantes, ellos se negaban a darles el lugar que solo Dios le podía ocupar en sus corazones. Ahora bien, esa persecución tan fuerte duró durante bastantes años, hasta que en el año 313 se dio un decreto por el emperador Constantino, en el cual se decretó que hubiera libertad para todos, y que pudieran adorar a Dios en conformidad con la libertad que todos los hombres deberían tener. Este fue el plan del enemigo también. Lo que él no logró mediante la persecución, trató de lograrlo haciendo concesiones y dando dones a la iglesia. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Yo quiero leerles una cita de un libro de historia que nos habla acerca de este edicto de tolerancia, y que vean ustedes cómo la misma historia universal, que es una historia, no es un libro adventista, no es un libro nuestro, pero los mismos historiadores nos comentan cómo ocurrieron las cosas en aquel entonces. Y voy a leer del libro Historia Universal en el tomo 3, en la página 172 de la editorial Carrogio. En el edicto de tolerancia de Milán del año 313, se proclamaba por primera vez para todo el Imperio Romano la libertad individual de religión. Los obispos obtuvieron una consideración y unos derechos similares a los senadores. Imagínese eso, pastor. Un obispo convertido en senador de la noche a la mañana. La Iglesia pasó a ser persona jurídica, con capacidad para recibir legados. En contrapartida, la Iglesia quedaba íntimamente ligada al Estado. Entonces aquí había una unión entre la Iglesia y el Estado. Y dice el autor, habrá que aguardar a la Edad Media para contemplar las consecuencias de tal vinculación. Ahora, en el año 319, el pueblo cristiano, hasta entonces perseguido, procedió a destruir los lugares de culto paganos, y pronto los cristianos se encontraron ocupando los cargos superiores del imperio. El propio Constantino era el emperador romano de aquel entonces, y él tuvo una visión. Él adoraba al dios Sol. Nosotros en la historia lo hemos visto. Él creía que el Sol era un dios y lo adoraba, y resulta que en una ocasión se fue a una batalla y él daba por perdida la batalla, pero resulta que mirando el Sol en su adoración vio una cruz que estaba al frente del Sol. Eso dice él, ¿no?, que vio. Y esa cruz resplandecía, y habían unas letras en latín que decía, en este signo vencerás. Entonces estaba el sol combinado con la cruz. Y resulta que él fue a la batalla y venció. Y a partir de ese momento, él dice que por esa razón se hizo cristiano. Y de esa manera Satanás comenzó a introducir la prosperidad en la iglesia para finalmente darle lo que él quería lograr. Entonces dice, continuando aquí el historiador, el propio Constantino entregó al obispo de Roma para residencia suya el palacio de Laterano en Letrán.
con el cual situaba al Papa en una posición eminente, incluso desde el punto de vista profano. Y esto lo está diciendo un historiador. Así que esto nos da a nosotros una idea de cómo Satanás, lo que no logra por la fuerza, lo trata de lograr también por la persuasión y por las riquezas. Entonces debemos estar muy atentos a eso. Pastor, adelante. Así es. Gracias, pastor. Bueno, no tengo más que leerles algunos párrafos de las notas que tenemos. Y aquí está esta a fin de conocerle en la página 382. Y dice ella: están por sobrevenir dificultades muy grandes al mundo y los instrumentos de Satanás están agitando intensamente los poderes infernales para que produzcan sufrimiento. Vean, desastre y ruina. Su obra consiste en acarrear toda la desdicha posible sobre los seres humanos. La tierra es el escenario de su acción, pero es mantenido bajo control. Esto es lo lindo de Dios. O sea, aquí vemos que hay un combate entre dos grandes capitanes, unos en la fuerza de la maldad y otros en el beneficio de la humanidad y el bienestar. Por eso ella dice, no puede ir más lejos de lo que el Señor le permita. Es verdad, porque Él ya está vencido y a Él tiene ese control que Dios le ha puesto. Pero la verdad es que este enemigo de Dios, lo único que le encanta y le da felicidad es ver que el hombre se destruya por sí mismo o destruir al hombre. Y es esto que en realidad el Señor nos está anunciando, nos está avisando de lo que habremos de recibir y aún de ver en nuestra vida diaria. Y esto es lo que hoy vemos. Veamos esta otra cita. Miremos ahora en realidad lo que también a través de este libro nos habla y nos dice lo siguiente: cuando pasamos por pruebas y aflicciones, no significa que tengamos una evidencia de que Jesús no nos ama y bendice. El misericordioso Cordero de Dios identifica sus intereses con los de sus hijos que sufren. Él los guarda en todo momento. Conoce todas sus aflicciones. Conoce cada sugestión que hace Satanás, cada duda que tortura el alma. Sí, por eso vemos a Jesús que se hizo carne como nosotros. Y Él entiende, Él comprende el dolor y las aflicciones que sus hijos, sus hermanos, sentimos cuando este enemigo de Él nos aflige, nos tortura, nos atormenta, a veces físico y algunas veces espirituales. Y este último libro, Reflejemos a Jesús, página 50, dice: en este conflicto se iban a decidir muchas cosas. Vastos intereses estaban en juego. Ante los habitantes del universo celestial habrían de responderse las preguntas: ¿es imperfecta la ley de Dios? ¿Necesita arreglos o anulación? ¿O es inmutable? ¿Necesita el gobierno de Dios un cambio o es estable? Esto es lo interesante. Y esto es lo que podemos ver, que de aún, como vimos, esa guerra en el cielo, esa guerra fue por estas reglas, por esta disciplina que a través de la ley el hombre tiene que llevar y que tener. Y así fue como este ángel se rebeló contra la ley de Dios. Y es así que hoy vamos a ver en esta semana cómo es de que en realidad hay muchas iglesias que no quieren guardar la ley de Dios, aunque esté puesta en la palabra de Dios. Así de que, mi hermano, te vamos a invitar. Esto, como te dije, es apenas la introducción, pero para que cada día te vengas aquí con nosotros, estudiemos juntos. No te invito para que creas lo que decimos acá, te invito para que estudies la Biblia, para que realmente te centres en lo que Dios quiere decirte a través de su Escritura. Que Dios te bendiga, un feliz sábado y muchas, pero muchas bendiciones. Feliz sábado.